Muy buenas tardes a los presentes y a los que están conectados telemáticamente. Gracias por la asistencia a este acto. Hoy contamos en el aula de Cultura de la Academia Sevillana del Notariado, del Colegio Notarial de Andalucía, con la presencia de don Andrés Amorós. Andrés Amorós, del que soy fan y seguidor hace muchos años. Ahora lo presentará don Francisco Aranguren, que es valenciano de nacimiento. Sí. Madrileño, sí, de adopción y sevillano de devoción. Claro. Es autor de numerosos libros, crítico literario, crítico taurino. Esas dos ramas del conocimiento y del arte son las que va a tratar hoy aquí. Y también es un gran aficionado y sobre todo es un gran entendido en música, ¿no? Lo digo porque hoy no va a tratar aquí de la música, a ver si algún día lo invitamos a que venga, pero tiene un gran conocimiento de las obras musicales, de sus autores, de los directores, de las orquestas y de los intérpretes. Y como consecuencia de ello, todo lo que escribe y todo lo que locuta sobre música tiene siempre un contenido muy atinado, pruebas de su gran afición y de su profundo conocimiento. Hoy don Andrés nos va a tratar sobre las 100 mejores poesías taurinas y para la presentación biográfica, fundamentalmente, el deseo de la palabra a don Francisco Aranguren, presidente de la Academia Sevillana del Notariado. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos presentes y los que siguen por Zoom. Y bueno, primero agradecer a Andrés Amorós el haber aceptado la invitación que le hicimos para estar aquí inaugurando un poco como preámbulo a la Feria de San Miguel, que él viene todos los años porque él también tiene casa aquí y está vinculado con Sevilla, con Utrera, ¿no? Eh, la verdad es que cuando conoces a una persona, la sabiduría de esa persona se refleja en su bondad, en su disponibilidad, en su sencillez, y esto es lo que he visto aquí cuando le he conocido a través de, y le saludo a María Fonseca, sí, amiga común nuestra que nos estará escuchando. Gracias por la conexión que nos has dado. Entonces, lo primero, es decir, si él también creo que lo va a comentar, la vinculación que tiene don Andrés con el notariado, a través de su padre y también, por extensión, aunque fue registrador, con su hermano. Y por otra parte, pues decir pues que escuchándole hay una cosa cierta, y es que nosotros estamos defendiendo aquí que los toros forman parte del mundo de la cultura. Ya llevamos realizadas dentro del aula de cultura del colegio varias actividades, varios actos relacionados con el toreo. Se presentó aquí una biografía de José el Gallo. Se ha presentado aquí la Fundación Toro de Lidia, de la que un compañero nuestro, uno de un notario de Madrid, forma parte del patronato. También han venido varios toreros y tenemos a nuestro oficial mayor que no es solo aficionado, sino también crítico taurino. Entonces, esa parte de crítico taurino la ha ejercido Andrés Amorós en distintos medios, en el ABC, en otros medios, pero digamos, como es una personalidad renacentista, de tipo, pues tiene un abanico de intereses culturales pues enorme. Ha estado vinculado al teatro clásico en distintos cargos y en distintas modalidades, también con el mundo de la música, tiene un programa de música en Es Radio, ¿verdad? También con la literatura, es catedrático de literatura española, pues ha estudiado a Leopoldo Alas Clarín, a Pedro Ayala, en fin, es un estudioso también de Eugenio Dors,
En fin, y todas estas facetas se aunan hoy en el tema de la poesía y lo taurino, de los toros. Entonces decimos, él es un ejemplo de que los toros son cultura y que en la cultura están los toros, tanto en la pintura como en la música, en todas las artes, ¿verdad? Y una cosa que me ha gustado mucho, que lo he escuchado en algún lugar, es que, ¿qué pasa con la Plaza de Toros? Que la Plaza de Toros es un lugar donde puede suceder el arte. De repente se produce el hecho artístico y se produce el hecho estético que oía que comentaba, había dicho Vargas Llosa, que a veces la experiencia estética que ha tenido, el placer estético que ha sentido en una plaza de toros era equivalente al que había sentido yendo a grandes... Sí, o sea, sí. Bueno, pues entonces, para que haya más presentación, le vamos a dar la palabra y desde luego, pues vamos a escucharle con mucha atención, porque escuchando es como se aprende de toros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hay tantos prólogos que comentar en lo que han dicho de mí tan amablemente. Miren, en primer lugar, pues sí, mi vinculación con el notariado pues es muy sencilla. Hay gente que me pregunta en ocasiones, ¿y usted por qué le gustan los toros? Pues muy sencillo, porque mi padre fue notario de Madrid mucho tiempo, yo creo que unos 30 años, y mi padre era un enamorado de su profesión, de la notaría, porque lo digo con toda sencillez, él amaba su profesión y los toros. Entonces él vivía para trabajar en la notaría, que estaba feliz, y para los toros. Con lo cual, pues me permitió desde chico conocer un poco ese mundo. Y además, incluso, bueno, cuando a él le hubiera gustado que yo hubiera sido notario, como mi hermano luego fue registrador, pero, en fin, yo fui la oveja negra, que me fui a lo mío, a filosofía y letras, a mí me gustaba más la literatura, ¿no? Y yo recuerdo incluso también que en esa etapa un poco de la adolescencia, que siempre pues hay ciertas rebeldías y, en fin, cosas que se plantean entre un padre y un hijo, bueno, pues teníamos nuestras discrepancias, digámoslo así, excepto en los toros, porque es que mi padre entendía mucho de toros, es decir, era hijo de un veterinario y conocía ese mundo y entendía muchísimo, y gracias a él yo pude conocer desde chico en casa pues una serie de, que lo digo sin presumir de verdad, que no es mérito mío de ninguna forma, pero mi padre era íntimo amigo de Domingo Ortega, de Marcial Lalanda, de los Dominguín, de Manzanares padre, de mucha gente, y yo desde chico pues he conocido ese mundo y también he aprendido mucho, claro, porque es que oyendo hablar a los maestros es como aprendes naturalmente. Bueno, y luego pues he seguido afición a los toros siempre, pues hace ya décadas, pero no para escribir. Fíjense, hay una cosa que a mí no me gusta nada, es que con frecuencia lees en un periódico tal personaje ha ido a los toros para escribir un artículo. Bueno, yo creo que hay que ir a los toros muchos años y callarse y esperar y aprender como en cualquier arte, ¿no? Y luego resulta que yo trabajaba, pues la historia fue anecdóticamente, yo durante un tiempo era asesor de la editorial Espasa-Calpe, ¿no? Y presentamos un tomo del Cosío, me acuerdo, el tomo 7, que ahí me encargaron de escribir la relación de los toros con la literatura, y lo presentamos Domingo Ortega, Tierno Galván y yo. Y entonces dijeron, hombre, pero si tú sabes de esto bastante, ¿por qué no escribes un libro de toros? Pues yo no pensaba escribir de toros. Yo simplemente iba a los toros, que es lo que me gusta y me sigue gustando. Y entonces escribí Toros y Cultura y luego ya pues una serie de libros que han salido. Pero fíjense, esta misma semana, el lunes pasado, pues en un acto en la Comunidad de Madrid, que me dieron un premio, yo comentaba una historia que es muy sencilla. A mí me apasionan los toros, me gustan, me emocionan, pero no solo los toros. Es decir, a mí me encanta la música, pues claro, y el teatro, y la literatura, y el cine, y muchas cosas, y otras cosas no, porque no las he conocido, sencillamente. Hombre, yo siempre pongo el ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, siempre digo más o menos en broma que lo único que entiendo de verdad es de fútbol, ¿no? Pero
me gustan los deportes, pero por ejemplo no me gusta nada, no entiendo nada el béisbol. No. Y claro, voy a decir por eso que los norteamericanos son tontos, que se apasionan por el béisbol. Pues no, lo que pasa es que ellos conocen desde niños, han vivido eso y saben apreciar la técnica y el dominio y saben disfrutar con una cosa que yo lo veo y no me entero de nada. Hombre, si yo veo pues un partido de fútbol, pues claro que me entero y sé bien el mérito que tiene una jugada. Pues perdón, con los toros también tendría que ser muy tonto si, habiendo tenido tan buenos maestros a lo largo de muchos años y de ver muchas corridas, pues no hubiera aprendido un poco también. Bueno, mencionabas a Mario Vargas Llosa, no sé si, en fin, cuento alguna historia. Mario Vargas Llosa era muy amigo mío, porque uno de los primeros libros que yo publiqué, el segundo, creo, hace muchos años, era cuando surgió lo que se llama el boom de la novela hispanoamericana, que llegaron a España pues las obras de una serie de escritores que nos deslumbraron. Pues era primero Borges, claro, y enseguida Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, y escribí entonces, y de algunos me hice amigo, de otros no, pues por la distancia, o sea, de Mario Vargas Llosa yo estuve en su tesis doctoral en Madrid, que vino a hacerla sobre García Márquez. Fíjense que luego hubo sus problemas políticos y personales, ¿no? Y yo era amigo de Mario de toda la vida de novelas, bueno, como crítico literario. Pero luego también, pues no sé cómo, sí sé cómo, claro. Nos invitó Rita Barberá a un congreso en Valencia hace años, ¿no? Y entonces, comentando eso, pues a mí me gustan los toros, pero no sé mucho. En mi casa había un capote que decían de Belmonte y yo les acompañé a Mario y a Patricia a los toros, vimos toda la feria de Valencia juntos y entonces, pues también coincidimos en este apartado, ¿no? Y bueno, les cuento la anécdota, no hace mucho tiempo estábamos en la Real Academia en un acto y estábamos Mario y yo hablando y entonces llegó otro académico y creía que no nos conocíamos y le dice, Mario, ¿conoces al profesor Amorós, que es un profesor, no sé qué? Y Mario muy serio dice, no, nada de eso. ¿Cómo que nada de eso? No es profesor de literatura. Y dice, no, es la persona que más sabe de toros en el mundo. Bueno, entonces, y hombre, no exagere, pero hemos ido a los toros juntos bastantes veces, en fin, y se fiaba de mi criterio. Me acuerdo que, por ejemplo, no hace mucho me preguntó, oye, ha salido un compatriota mío que es peruano, ¿vale la pena verlo? Y le dije, absolutamente. Tío, tienes que ver a Roca Rey porque va a torear en Sevilla. Además le dije, vete ahí, y vino, le brindó el toro Roca Rey. Y me acuerdo, fíjense, que luego probablemente les mencionaré, yo también le comentaba pues cosas de literatura taurina, que quizá yo conocía un poco más que él, y en un soneto de Miguel Hernández, que luego les comentaré, hay una frase que es preciosa, que es muy taurina, como el toro me crezco en el castigo. Fíjense lo que es eso, porque eso es el secreto, digamos, de algo importantísimo, que es la suerte de varas. Claro, normalmente todos nosotros, si en un sitio nos tratan bien, pues acudimos allí. Y si nos tratan mal, pues nos vamos, porque a nadie le gusta que le peguen un palo o lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente la bravura se nota, se advierte en que el toro, no en la primera vara va allí sin saber pues qué le espera. Pero claro, después de la primera vara se mide la bravura y unos se arrepuchan y el que vuelve, crecerse en el castigo. Lo bonito que es eso y la lección que es para la vida entera, porque todos, pues la vida nos da palos y bueno, pues nos venimos abajo o no. Lección de la tauromaquia. Como el toro me crezco en el castigo, me dijo Mario. Qué bonito, lo voy a incluir en alguna novela porque me gusta mucho eso. Bueno, vamos a ver, los toros, has mencionado los toros y cultura. Bueno, yo tengo un libro que se llama así, Toros y Cultura, pero miren, resumiéndolo en lo básico, los toros son cultura y los toros son un arte. Y eso es así, no es porque a mí me guste o no me guste. Yo hay artes que a lo mejor no lo entiendo, pero hay que respetarlo. Es así. ¿Por qué digo que los toros son cultura? Pues miren, porque los toros, y perdón por la pedantería, cultura, si no me equivoco, viene del latín, que es lo contrario de natura.
la naturaleza es lo espontáneo, lo que crece, las hierbas salvajes. En cambio, la cultura, la agricultura, la cultura del campo, o sea, la cultura es una creación humana que mejora, estiliza, convierte en algo hermoso, algo que estaba surgiendo. Pues no es lo mismo las fresas salvajes de Berman o silvestres que las fresas que se crían de una manera. El toro bravo es una obra de arte refinadísima, no es el toro salvaje que crecía. La fiesta de los toros no es la fiesta espontánea, natural, es una fiesta codificada, regulada en la época de Goya. Fíjense que muchas veces, no quiero perderme, pero hay gente que dice, claro, es que en los toros lo fundamental es la locura, la irracionalidad. Digo, ojo, ojo, ojo. Sí, hay un elemento, naturalmente, como en el arte, hay un elemento irracional, una parte. Mi maestro Dámaso Alonso decía, en el arte no todo se puede explicar, no todo, pero mucho sí, claro. O sea, tú coges un poema de San Juan de la Cruz, ¿no? Y explicas muchas cosas. Claro, si sabes un poquito, explicas la métrica y explicas los temas y explicas de dónde viene y la relación con Garcilaso y el Garcilaso a lo divino. Ahora llega ya un momento final que dice, eso es ya la belleza inaprensible, pues que ya no se puede definir, pero antes sí. Bueno, pues en los toros pasa lo mismo porque es un arte. Se puede explicar, hay mucha inteligencia, hay muchas normas, hay muchas reglas. Dicho de otra manera, la tauromaquia moderna, lo que consideramos ahora toros, es decir, una corrida de toros moderna, nace, sin duda ninguna, a la vez que Goya, para entendernos, segunda mitad del siglo XVIII. Y de esa época, claro, es, entre otras cosas, las plazas de toros, algunas, la de Sevilla, la de Ronda, que fíjense, son un ejemplo de arquitectura funcional, claro, porque la plaza de toros, aparte de ser muy bonita, porque es redonda, no solo por imitar el Coliseo, la arquitectura romana, no, sino para evitar las querencias, claro, porque si no, un toro manso se acula y todavía quedan algunos residuos. Por ejemplo, la plaza de tientas de los Miura es cuadradita y también una que hay en Ciudad Real, pero esto es fruto de la ilustración, de la razón, de la racionalidad. Se crea la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, claro. Se crean las ganaderías, porque antes eran pues, los toros salvajes que estaban por allí. Se crean las tauromaquias, que son las reglas. Bueno, eso es un fruto de lo que llamamos en literatura el neoclasicismo, claro. Igual que hay la poética de Luzán, que hay unas normas para escribir poemas, pues hay unas normas para torear bien, Pepeillo, Paquiro, que dicen pretenciosamente, claro, si sigues estas reglas no te cogerá el toro. Bueno, pues el toro te coge, porque hay un elemento siempre imprevisible, pero hay que conocer las reglas, porque además el artista de verdad, el artista rompedor, no es el que ignora las reglas, es el que las conoce y las infringe. Miren, un ejemplo clarísimo que a mí me gusta siempre poner, Picasso. Picasso es el gran transgresor de la pintura. Bueno, Picasso de jovencito, Eugenio II escribió que dibujaba ya como Rafael Sanzio. Dibujaba tan bien, de locura. Entonces puede romper lo que quiera. Luego te gustará o no te gustará, más o menos, pero se lo sabía todo. El otro gran rompedor, Stravinsky. Bueno, Stravinsky se lo sabe todo, vamos, y arma la gorda con la consagración de la primavera, pero cuando quiere hacer una obra neoclásica la hace perfectamente. Hay que conocer las reglas para infringirlas luego el arte. Bueno, les decía, los toros son cultura. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Pues miren, hay un libro que les recomiendo, siempre lo hago, un libro muy importante de un profesor que se llamaba Ángel Álvarez de Miranda. Ángel Álvarez de Miranda fue el primer profesor español, el primer catedrático de Historia de las Religiones. Y era del grupo intelectual de Pedro Laín, José Luis Aranguren, Luis Felipe Vivanco, Antonio Tobar, y él estudió Historia de las Religiones, que aquí no se estudiaba, no se conocía, y eso fue su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana de Roma. Entonces, el libro se llama Ritos y mitos del toro, perdón, Ritos y juegos del toro.
Entonces, ¿qué es lo que estudia ahí Álvaro de Miranda? Pues evidentemente que el toro bravo, tiene un valor simbólico en toda la cultura mediterránea, que viene desde la India, Persia, Egipto, el norte de África, los juegos cretenses, bueno, y llega a España. ¿Y qué pasa? Que aquí se mantiene y que en otros sitios desaparece. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. O sea, sabemos los hechos históricos, las causas. ¿Por qué en España se ha mantenido el gusto por jugar con el toro? Y en otros países, en toda Europa, existía el toro, el uro primitivo. Bien, hay una historia, no sé si les suena, hace años Ortega y Gasset era amigo de Domingo Ortega. Bien, Domingo Ortega era el paleto de Borox, no había estudiado nada, pero era listísimo, listísimo. Bueno, yo lo conocí, lo traté, y me contaba, Domingo, muy serio, me dice un día, Amorós, ¿usted sabe quién era Ortega? Yo, sí, Domingo, sí, pero dices que era muy importante como filósofo. Sí, Domingo, ya lo sé, claro. Dice, pues ¿sabe cómo me enteré yo de lo importante que era? Yo, pues, no lo sé, porque fuimos juntos al Carnaval de Múnich. Ortega y Gasset era muy de la filosofía alemana, ¿no? Fuimos juntos al Carnaval de Múnich, me contaba Domingo Ortega, yo fui allí vestido pues con capa española y con el sombrero de la lancha y yo pensé que iba a poner el mingo allí. Dice, y a mí nadie me hizo caso. Y a José, que iba vestido de chaqueta y pantalón, me dice, las chicas así. Y yo pensé, qué gran filósofo es este. Bueno, porque tenía un atractivo especial. Bueno, pues entonces, allí cuando van, encuentran un grabadito de el último que se conozca uro que existió en el centro de Europa y lo publica Ortega y Gasset y luego Domingo Ortega lo comenta. Es decir, que no se sabe por qué, pues en España esa cultura prendió muchísimo y eso ha unido a una serie de ritos y mitos de historia de las religiones. Vuelvo a Ángel Álvarez de Miranda, estudia, por ejemplo, un rito, una costumbre ritual que había, que era lo que se llamaba el toro nupcial, que en muchos pueblos, sobre todo del centro de España, ¿no? Era costumbre creer que el toro era portador de una energía viril excepcional y que entonces, si querían los mozos apropiarse en alguna medida de esa energía, tenían que tocarlo, acercarse, demostrar que no tenían miedo, o si se iban a casar, coger una ropa de la novia y conseguir que se pusiera sobre el lomo del toro, mancharla de sangre a ser posible. Es decir, la transfusión de esa trascendencia. Fíjense que es que eso, Álvarez de Miranda además lo relaciona con una cosa que a lo mejor les parece un poco extraño resumido tan rápido. Esa creencia en esos ritos, en esos mitos primitivos, forma parte de las religiones primitivas del Mediterráneo. Y eso es una de las razones, no la única, pero una de las razones que le da universalidad a la poesía de García Lorca. Porque también estudió él, claro que en la poesía de García Lorca, aparte de ser muy hermosa y muchas metáforas, lo que quieran, pero además de eso es que conecta con algunas creencias primitivas. Claro, cuando García Lorca dice la sangre, la tierra, el puñal, la herida, la cornada, la fecundidad o la yerma, la ausencia de fecundidad, todo eso son unas fuerzas energéticas tremendas, igual que en Shakespeare. Eso no hace falta haber ido a la universidad para que te impresione fuertemente. Son creencias muy básicas, muy rituales. Bueno, pues los toros, entonces les decía, forman parte de la cultura. Pues claro, el toro, ya les decía, es un animal formado artificialmente, igual que el caballo de carreras. También no es el animal salvaje, pero hay la cultura de las plazas de toros, la cultura del torero como héroe, la cultura de las tauromaquias. Pero además de eso, les he dicho, es un arte. Bueno, ¿qué quiero decir con arte? Pues muy sencillo. Miren, dice, si no me equivoco, Santo Tomás de Aquino, arte es lo que visto agrada. Y ya está. Fíjense qué bien explicado. Lo que visto agrada. Bueno, lo que decimos siempre, si yo voy a los toros, a cualquier aficionado, vamos a la plaza de toros porque somos unos sádicos y nos apetece ver cómo torturan a un animal, pues no, perdón, es que no es así.
¿qué es lo que vamos a una plaza de toros? Esperando que surja la belleza. Mira, hay una historia muy bonita, la de Juan Belmonte, que era un genio absoluto, en los toros y fuera de los toros. También, y les aconsejo también, si no lo han leído, que lean la biografía de Chávez Nogales, que es absolutamente extraordinaria. Ahora he sacado yo una edición nueva. Bueno, Chávez Nogales era un gran escritor, pero es que Juan Belmonte, que no había estudiado nada, tenía una inteligencia natural extraordinaria, como otros toreros. Bueno, pues cuentan que Juan Belmonte, ya retirado, iba a las plazas de toros y allí estaba en su palco de los ganaderos aquí, y cuando se aburría, que era muy frecuentemente, porque muchas corridas, pues no pasa nada y se aburre así, y cantaba una cancioncita, una coplita por lo bajo, que decía: siempre te estoy esperando y nunca llegas a horita cierta. La belleza, claro, no es automática. Y vas a una plaza y son unos toros teóricamente muy buenos y un cartel estupendo y todo, y no pasa nada. Y en cambio, otra vez, inesperadamente, surge la belleza. Y claro, la belleza, hombre, tiene pues muchas funciones. Yo diría sobre todo dos. La belleza nos da alegría. Miren, hay una frase de un poeta inglés que se ha hecho muy famoso: a thing of the kids, a thing of beauty is a joy forever. Una cosa hermosa es una alegría para siempre. Claro. Y nosotros, cuando tenemos una cierta edad, yo soy tan viejo, y miras para atrás y dices: oye, en la vida pues me han pasado cosas horribles y cosas medianas y cosas hermosas. Y entre las cosas hermosas que yo he vivido, alguna ha sido en una plaza de toros, claro, o en una sala de conciertos, o en un teatro, o leyendo una novela. Es algo que nos da alegría y además que nos consuela, porque la vida cotidiana de cualquiera pues está llena de pequeñas tragedias, miserias, dolores. Y decía Valle Inclán también, es que el arte nos consuela, porque el arte es la eterna primavera, que nos permite pasar el invierno siempre, como si fuera la primavera. Bueno, pues eso es lo que buscamos en los toros, sencillamente, que surja la belleza. Y a veces surge y a veces no, y nos quedamos esperándolo. Y lo mismo en un concierto. Mira, te pongo un ejemplo. No hace mucho vino a Madrid fíjate que en principio en un concierto es bastante más previsible que una corrida de toros, claro, pero vino la Orquesta de Viena. Bueno, dijimos, bueno, imagínate, la Orquesta de Viena. La Filarmónica. Bueno, pues el concierto fue bastante virrioso. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Pues porque ese día a lo mejor habían ensayado pocos, lo habían tomado, no digo a broma, pero bueno, vinieron de viaje, y fue pues un concierto medianito y ya está. Bueno, pues en los toros es algo imprevisible que surja la belleza. Vamos a la relación con la literatura. Además de eso, claro, la corrida de toros es un espectáculo tan rico, tan variado, tan complejo, tan atractivo, que ha suscitado el interés y la atención de muchísimos artistas. En cine, en teatro, en literatura, por supuesto, novela, poesía, ensayo, bueno, en todas las artes, en pintura, en escultura, en grabados, en los carteles de toros. Ahora bien, dentro de la literatura, pues si a mí me preguntan, ¿qué es lo más adecuado para reflejar esa belleza y esa complejidad de una corrida de toros? Hombre, el teatro, pues es complicado. Es complicado, entre otras cosas, porque hay un elemento fundamental claro en la fiesta, que es el toro. ¿Y cómo sacas un toro en escena? Pues no. Bueno, un amigo mío que me dedicó una obra, Coronado y el toro, pues sí salía en escena un toro. Pues es porque Paco Nieva era muy surrealista y muy loco y salía un toro por allí metido. Pero normalmente un toro en teatro, pues no tiene cabida. La novela. Hombre, hay buenas novelas, claro que sí, pero la novela tiene un problema literario, me refiero, que es que muchas veces tiende casi inevitablemente, cuando trata de tema taurino, al folletín, al melodrama. Bueno, a El niño de las monjas,
el niño abandonado, el que no tiene madre, el que no sé qué. Bueno, está bien, es interesante, pero no es de gran categoría. En cambio, la poesía, pues la poesía es adecuadísima para reflejar el mundo de los toros, porque como es un mundo muy variado, bueno, cada poeta no necesita conocer la técnica taurina. Yo he ido muchas veces en fin, a los toros con artistas, con escritores que no saben mucho, pero hombre, si tienen un sentido estético, ven que allí hay algo importante, algo muy importante, que allí es algo serio, que eso no es un espectáculo más, que hay un rito, que hay una posibilidad de tragedia, que hay algo muy profundo y muy hermoso, ¿no? Y cada uno lo elige a su manera y se fija en lo que más le conviene, en lo que más le va. Entonces, bueno, pues hace poco se me ocurrió sacar ese libro, Las 100 mejores poesías taurinas. Fíjense que esto lo puso el editor, se le ocurrió poner de Gonzalo de Berceo a Joaquín Sabina. Sí, claro, porque el tema taurino aparece ya en Gonzalo de Berceo, pero es que llega hasta Joaquín Sabina, por supuesto, y Andrés Calamaro, y forma parte de la cultura más elevada, digámoslo así, si quieren Lope, Góngora, Quevedo, pero forma parte también de la poesía pues de Rafael de León, claro, o de las canciones populares españolas, las canciones tradicionales que Federico García Lorca acompañaba al piano a la argentinita cuando lo cantaba. Así que es poesía popular. Otra cosa que también hay que enseguida aclararlo porque es en fin, es un equívoco muy grande. La tauromaquia, como cualquier arte, no es de derechas ni de izquierdas. El que es de derechas o de izquierdas es el artista. Bueno, eso es otra cosa. Cuando a mí me dicen de vez en cuando, oiga, es que Picasso era una mala persona. Bueno, ¿a mí qué? Bueno, yo no lo querría para que una hija mía fuera novia de Picasso. A mí me interesa su obra, que es lo que queda. Y perdón, les pongo montones de ejemplos de grandes artistas que no han sido grandes personas. Stravinsky era de cuidado, claro, pero gente más cercana aquí. Bueno, miren, Luis Cernuda era un señor complicado, y era un grandísimo poeta. Quevedo tenía que ser, bueno, es que bueno, Wagner, no digamos ya, las cosas malas de Wagner, y es grandioso. Eso es un arte. Es decir, y el arte no es de derechas ni de izquierdas. El arte de la tauromaquia es un arte del pueblo español. Ahora bien, el arte vive en la libertad, absolutamente. Es decir, uno se adhiere a ese arte o no, según quiera. Lo cual quiere decir, no se puede obligar a nadie a que practique un arte si no le gusta, pero no se puede prohibir tampoco un arte porque no tendría el menor sentido. Y hay gente que a mí me dice, pues mira, yo lo siento mucho, pero la música clásica me aburre. Digo, bueno, porque no has tenido la suerte probablemente de tener una educación, un conocimiento, un ambiente, y claro, pero yo lo siento por ti, claro, te estás perdiendo algo pues muy importante, muy hermoso. Claro, si le aburre. También hay ejemplos, si quieres, buscamos ejemplos más o menos divertidos de músicos, de toreros y la música. Pues mire, yo conozco dos de amigos míos, Pepe Luis Vázquez y Manolo Vázquez. Pepe Luis Vázquez era un genio absoluto. Le llamaban el Sócrates del San Bernardo, porque tenía una cabeza absolutamente extraordinaria. Y cuando aparece durante la Guerra Civil en Sevilla, en una novillada nocturna, que lo ha escrito maravillosamente Antonio Burgos, bueno, es un jovencito que deslumbra, porque tiene una facilidad, una naturalidad, una gracia. Bueno, y había en Madrid una tertulia de la que formaban parte don Manuel Machado, José María de Cosío, el arabista Emilio García Gómez y, entre otros, mi amigo y maestro de Historia de la Música, Federico Sopeña. Entonces vieron a Pepe Luis Vázquez, se quedaron admirados en los años 40 y dijeron, este chico lo único que le falta es ir a una ópera, porque no conoce la ópera. Entonces le invitaron a Madrid para que fuera a ver la Carmen, claro. Y bueno, le gustó mucho y ya está. Pero yo tengo otra historia más o menos curiosa. Yo he tenido la fortuna de ser muy amigo de Manolo Vázquez, que era muy buena gente, pero como su hermano no habían estudiado, eran hijos de un empleado del matadero de San Bernardo, bueno, pero tenía una sensibilidad y claro, además
la gente inteligente, aunque no haya estudiado, cuando se hace mayor, se va refinando, va descubriendo cosas. Y un día me dice, oh, Manolo, oye, yo es que música no sé, pero claro, música clásica, pues no he conocido. ¿Qué podía? Hombre, conozco, claro, el concierto de Aranjuez, alguna cosita así, pero ¿tú qué me recomendarías? Digo, pues mira, si quieres, algún día, cuando ponga la 9ª Sinfonía de Beethoven, te saco entradas. Cuando la pongan en el auditorio. Bueno, pues pusieron la 9ª de Beethoven y vino Manolo Vázquez con Remedín. Le impresionó mucho, claro. Como es natural, como es lógico, una persona con sensibilidad. Bueno, volvemos a la poesía entonces. La poesía taurina, lo que quiero decirles es la enorme variedad que tiene. Y hay gente, miren, que se fija sobre todo en una cosa. El espectáculo taurino es un espectáculo que entra por los ojos, por los oídos. Es algo tan sensual, tan colorista, tan bonito, que simplemente sin pensar ya te quedas deslumbrado. Bueno, pues hay un grandísimo poeta, absolutamente extraordinario, que es don Manuel Machado. Bueno, don Manuel y don Antonio, los dos. Pero don Manuel Machado escribe uno de los poemas más importantes que hay sobre los toros, que se llama La Fiesta Nacional, rojo y negro. Les leo el comienzo solo. Una nota de clarín desgarrada, penetrante, rompe el aire con vibrante puñalada, ronco toque de timbal. Fíjense la música, claro. Salta el toro en la arena, bufa, ruge, roto cruje un capote de percal, acomete rebramando, derribando a caballo y caballero, da principio el primero espectáculo español. Fíjense, el primer espectáculo español. Y la conclusión, la hermosa fiesta bravía de terror y de alegría de este viejo pueblo fiero, oro, seda, sangre y sol. Fíjense qué hermosura, qué belleza, pero es quedarse en lo externo, claro, es lo que nos entra por los sentidos. Hombre, me paro un momento y perdonen, suele decirse, claro, es que don Manuel Machado era muy aficionado a los toros, don Antonio no. Mentira. Mentira absoluta. Miren, se puede encontrar. Lo primero, que la gente no lo sabe esto, lo primero que publica en su vida don Antonio Machado es un artículo de tema taurino que firma con un seudónimo colectivo, él y su hermano, firmaban como Cabellera. Y además hay un ejemplo muy claro. Cuando de joven se querían mucho, los dos eran grandes poetas, pero eran de temperamento muy distinto. Don Manuel era un sevillano hacia afuera, digamos así. Y don Antonio era un sevillano hacia adentro. Bueno, está muy bien. Y don Manuel hacia afuera, pues era, en fin, muy simpático, muy jacarandoso, muy vistoso, así. Y de jovencito en Madrid, pues inicia una relación sentimental con una señora mayor que él. Entonces sus padres, desde Sevilla, se asustan. Dicen, no, esto no te conviene. A Sevilla. Y lo traen a Sevilla, obligadamente, para que se acabe esa historia. Y entonces, don Manuel y don Antonio se escriben cartas, que tienen 20 y pocos años. ¿Y de qué hablan esas cartas? De los temas que les interesan a dos jóvenes de 20 y pocos años. ¿Qué es lo que está pasando en Madrid? ¿Qué te puede interesar? Antonio le cuenta. Señoritas, teatro y toros, por supuesto. Fíjense, porque sabía que le interesaba. Y hay un poema que se suele interpretar como una crítica muy grande al mundo de los toros y que no es así, que es el poema del pasado efímero. Dice, este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por melancolía, etc. La gente dice, ve, no le gustan los toros. ¿Cómo que no? Sabía quién era Carancha y sabía que Carancha, el pobre, le tocó alternar con dos toreros mucho mejores que él y que la única posibilidad que tenía el pobre Carancha de destacar junto a ellos era matar recibiendo, es decir, no al volapié echándose, sino dejar que el toro venga, lo cual es una cosa complicada y peligrosa. Y lo intentó muchas veces y no le salía y sufría. Y un día en Madrid, que lo he localizado, la fecha lo tengo y el nombre del toro, un toro de Aleas, le salió la suerte de recibir
perfectamente. Entonces, eso fue el momento más grande de su vida taurina. Si no eres aficionado a los toros, eso no lo sabes. Y eso lo sabía perfectamente Antonio Machado. Hombre, de lo que se burla un poco, claro, es de que una persona que todo lo más importante que ha hecho en su vida es que vio un día recibir un toro a Carancha. Pero también estaba, como les digo, bueno, interesado absolutamente por los toros. Si me preguntan cuál es el poeta que entiende más de toros, pues no cabe duda. El que más entendía de toros que yo conozca era Gerardo Diego. Gerardo Diego sabía de toros. No solo era gran poeta, bueno, hizo crónica de toros, crítica en un periódico y en Radio Nacional de España también. Y bueno, hay anécdotas, miren, hay dos, les cuento muy rápidamente. Gerardo, que era catedrático de instituto, como yo he sido, bueno, tenía, no sé si lo recuerdan, una cara muy seria, muy impasible y hablaba muy serio, así. Y un día, pues, sale un toro tremendo, es decir, un toro muy armado por todas partes, si ustedes me entienden. Y le preguntan, ¿qué le parece, Gerardo? Bueno, qué envidia, ya podíamos ser así. Bueno, y un día en Santander hicieron una cosa que luego lo han repetido, que es hacer la corrida monstruo, que llamaban la corrida mañana, tarde y noche. O sea, 18 toros en un día. Y Gerardo asistió. Y entonces le preguntaban, ya de mayor, Gerardo, ¿y usted cómo aguantó 18 toros en un día? Gerardo simplemente dice, así debían ser todos los días de la vida. Bueno, o sea que fíjense, entonces Gerardo Diego escribe un verdadero tratado completo de tauromaquia en verso, donde habla de las distintas suertes, donde habla, en fin, de los principales toreros, y además que se nota que sabe muchísimo, y eso no tiene duda ninguna. Les pongo un ejemplo muy cortito para que vean que es una preciosidad. Un poemita que dedica a las Verónicas gitanas. Lenta, olorosa, redonda, la flor de la maravilla. Se abre cada vez más honda y se encierra en su semilla. ¿Cómo huele abril y mayo ese barrido desmayo, esa playa de desgana, ese gozo de tristeza, esa rítmica pereza? Campana del sur, campana. Fíjense que aquí no hay técnica, es un precioso poema, pero sabe muy bien de qué está hablando, lo que es la hermosura de una Verónica gitana, pues muy lenta, con los brazos bajos. Pero también otro aspecto que les digo, que hay tantos, miren, hay uno que a mí me gusta mucho y lo reivindico mucho, que es que la participación que tenemos con los espectadores con una corrida de toros, pues es algo muy, muy especial, porque una cosa que siempre decimos, acaba una corrida de toros y a lo mejor nos hemos aburrido, pero si ha sido una buena corrida de toros, acabamos cansados, agotados. ¿Por qué? Porque hemos participado, porque se ha creado una comunión. Hemos participado en ese rito. Bueno, pues Pemán, que era un estupendo poeta y un buen prosista y que ahora, en fin, injustamente tratado en Cádiz por motivos políticos disparatados, escribe un poemita precioso que se llama Tarde de toros después de la corrida. Les leo. Hay un bochorno de siesta, apenas se mueve el viento. Queda en el aire un lamento como un jirón de la fiesta, como un último bajido del gran tumulto sonoro, como un hilillo de oro de un alamar desprendido. Silencio en el redondel, inmóvil, triste, callado, un abanico olvidado y un clavel. En el pueblo unos reflejos del sol que se va, unos dejos de amarguras en las almas. Y muy lejos, entre palmas, un fandanguillo. Muy lejos. Fíjense lo que es
la gracia andaluza, porque eso es así. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues no ha dicho nada, es decir, no hay ninguna idea profunda filosóficamente, hay esa comunión del espectador que ha participado y que está cansadísimo. Bueno, es muy tarde y perdonen, pero tenía que hablarles sobre todo de los dos grandes. Claro, para mí los dos más grandes poetas taurinos son Federico García Lorca y Miguel Hernández. Muy distintos y los dos extraordinarios. Vamos a ver. Federico García Lorca no era un gran aficionado a los toros. Yo lo sé porque he tenido amigos suyos, pero que me contaban que estaban, por ejemplo, de tertulia en el Café Gijón. Y llegaba uno y decía, oye, ¿qué hay toros? Vámonos a los toros. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Vámonos a los toros. Y era como un chiquillo, entusiasta, alegre, divertido, que le gustaba. Luego a lo mejor se aburría porque no entendía mucho de técnica, pero sabía ver lo profundo que hay ahí. Y claro, ¿qué ve Federico García Lorca en los toros? Bueno, pues eso va unido absolutamente a la música, también a los sonidos negros, al duende, al misterio, claro. ¿Saben eso que cuenta Federico, que una noche pues estaban ahí escuchando unas músicas y no pasaba nada, pero tocaron a Bach y entonces una gitana que no sabía nada dijo, ahí hay sonidos negros. Claro. ¿Qué quería decir? No se sabe. Bueno, sonidos negros, algo que reenvía a lo más profundo, a la vida, a la muerte. Entonces Federico, que tiene bastantes obras taurinas, pero con referencias taurinas, pero tiene sobre todo un poema que es el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, y aquí les he de contar brevemente, claro, en Sevilla pues es fundamental, vamos a celebrar dentro de poco el centenario de la generación del 27. La generación del 27 nace, se llama así, porque vienen a Sevilla una serie de poetas madrileños y el que organiza todo y les paga el viaje y los mete en el tren y todo es un señor llamado Ignacio Sánchez Mejías. Y además son entonces unos jóvenes, hoy diríamos unos jóvenes gamberros. Sabemos que, por ejemplo, en el tren lo que le divertía a Federico es que había comprado un libro alemán de canciones populares españolas, pero traducidas al alemán. Y él las cantaba al alemán, una sevillana. Por ejemplo, una que dice, cantaba Hoch, hoch Sevilla, ausleben Sevilla. De viva Sevilla, viva Triana, les cantaba en alemán. Bueno, y llegan aquí y entonces Ignacio, ¿quién era Ignacio? Pues mire, Ignacio Sánchez Mejías era un personaje absolutamente extraordinario dentro de la cultura española, porque era torero, claro, muy importante, discípulo absolutamente de Joselito el Gallo. Era un torero, vamos a ver, no artista, era un torero de enorme valor y sobre todo era un torero de unas inquietudes culturales e intelectuales enormes. Decía mi maestro Damaso, un culillo de mal asiento, claro, que no estaba tranquilo nunca, nunca estaba contento. Entonces se hace amigo de los poetas del 27, de Alberti, de Lorca, y dice, bueno, ya los toros no le son suficientes, y entonces escribe una obra de teatro y se estrena en Madrid y la gente dice, bueno, será una obrita así de tema taurino. En absoluto. Es una obra que es la primera obra de teatro en España que refleja directamente la influencia de Freud y del psicoanálisis. Imagínense. Y luego escribe otra obra de teatro que es un auto sacramental. Claro, como entonces estaba de moda. Es decir, con unas inquietudes enormes e intelectuales. A la vez era un señor con un atractivo personal muy, muy grande, enorme. Bueno, que tuvo, en fin, muchos éxitos con las mujeres, que era absolutamente fascinante, simpático, arrogante, lo que quieran. Y resulta que llega un momento que ya los toros, pues no, no les es bastante, se retira. Y entonces escribe también, fíjense, ahora se acaba de cumplir exactamente la semana pasada el centenario. Una tarde en la Plaza de Toros de Valladolid torea Ignacio por la tarde y por la noche, vestido de smoking en el Ateneo, lee un capítulo de una novela que está escribiendo. Eso es el único caso en la historia que se conoce de un torero. Bueno, esa novela se había perdido y yo la encontré
entre los papeles de él y lo reconstruí. Se llama La amargura del triunfo. Pero llega un momento que Ignacio ha hecho 1000 cosas y vuelve a los toros. ¿Y por qué vuelve a los toros? Pues no lo sabemos. Unos dicen, pues porque no quería que su hijo fuera torero, porque le hacía falta dinero, porque... Bueno, él dice, porque yo soy torero. Y es que Joselito le ganó la partida para siempre a Juan Belmonte, porque murió en la plaza. Y claro, un torero es torero y es lo que yo sé hacer. Y entonces vuelve y está ya mayor, era algo corpulento, además se somete a un entrenamiento muy duro, ¿no? Y entonces, como los boxeadores, cuando pierden mucho peso y acuden a una plaza con una serie de coincidencias, porque parecen novelescas, pero es así, que hubo toda una serie de problemas que surgieron. Hubo un accidente de un coche y Domingo Ortega no podía ir y Dominguín le pidió que fuera a Manzanares y no le gustaban los toros. Bueno, total fue allí. ¿Y qué es lo que pasó? Pues miren, yo me lo sé muy bien porque Ignacio tenía un ahijado íntimo amigo suyo que era Alfredito Corrochano. Alfredito Corrochano era el hijo de don Gregorio Corrochano, el crítico taurino del ABC, el mejor crítico y además, en fin, un grandísimo escritor. Entonces decían, como Ignacio era muy poderoso, sus enemigos le acusaban de que usaba trucos, decían. Lo que llamaban trucos era, por un lado, los pares de banderilla por dentro, llegaron a llamar el par de la mariposa porque le podía clavar contra las tablas, y también que se sentaba en el estribo al comienzo, iniciaba la faena de muleta sentado en el estribo. Entonces llama al toro, Ignacio, el toro al pasar con los cuartos traseros no entra bien y en la segunda embestida con los cuartos traseros lo empuja y lo tira al suelo. Y en el suelo, perdonen, lo recoge, lo empitona y lo lleva hasta el centro de la plaza. Y allí deja un charco de sangre tremendo. ¿Por qué digo esto? Recuerdan, la sangre derramada, Federico García Lorca, claro. Y allí, en el centro del ruedo, está en los pitones del toro, se agarra y como es muy corpulento se lo clava más, ¿no? Entra al quite mi amigo Alfredito y desde los pitones Ignacio le dice, no por ahí, no Alfredito, que por ahí no me suelta, date la vuelta por el otro lado. Bueno, imagínense lo que es eso, lo que les impresionó, un poco como luego Paquirri, claro, cuando le dice al médico, opere usted ahí, que yo sé que lleva una cornada. Lo que impresionó sobre todo, fue una tragedia terrible, por supuesto, que muera un gran torero, además un torero intelectual, todo lo que quieran, pero sobre todo lo que impresionó es la lucidez, la serenidad para afrontar la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Federico García Lorca? Pues escribir un poema fúnebre, lo que se llama una elegía, que es probablemente su mejor poema de todos, que es el segundo, si quieren, de la literatura española. El primero es las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el segundo, el de Federico García Lorca, luego hay también el de Miguel Hernández, ¿no? Pero lo importante es que ese poema, por un lado, es absolutamente fiel a la realidad histórica. Todo lo que cuenta es verdad. Yo he ido con Alfredito a la plaza, que volví con él, me dijo, sí, mira, aquí estaba el charco de sangre, aquí estaba la enfermería. Todo es verdad, pero todo lo convierte en una poesía deslumbrante. Bueno, como saben, es un poema que se ha hecho famoso en el mundo entero, pero les leo solo eso daría para varias conferencias, un fragmento que es el elogio del torero. Claro. El elogio del muerto. Fíjense que el poema no dice nada de que Ignacio toreara bien con el capote o con la muleta o las banderillas. No, porque no es un elogio de un torero, es el elogio de un ser humano que era torero, claro. Pero eso universaliza mucho más el poema, claro, porque eso hace que en el mundo entero tenga una repercusión mucho mayor, porque gracias a Dios casi ninguno de nosotros nos enfrentamos a un toro bravo, pero todos nos hemos de enfrentar alguna vez a la hora de la verdad, claro.
y ahí es el modelo que da Ignacio. Bueno, ¿qué es lo que dice Federico? Les recuerdo. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Encontré una foto antigua donde está así, muy mala, de un periodiquito, está en los cuernos, muriéndose y con los ojos abiertos. Pero las madres terribles levantaron la cabeza. ¿Quiénes eran las madres terribles? Me lo contó el íntimo amigo de Federico, Rafael Martínez Nadal. Eran las parcas que lo había leído Federico en El Fausto de Goethe, porque en la edición de Montaner y Simón. Resulta que Federico no leía mucho, no era muy culto, no, pero me decía Rafael, su gran amigo, es que era como una esponja. Todo lo que oía, leía, le interesaba, se le quedaba y todo lo usaba para su creación. Y a través de las ganaderías, etcétera, y ahora viene el elogio. Bueno, el elogio que está absolutamente inspirado en el elogio que hace Jorge Manrique de su padre. Si ustedes recuerdan en las coplas de Jorge Manrique, pues cuando dice lo buen caballero que era, todo, cómo luchó, cómo era amigo de sus amigos, pero luego, claro, cuando llega la muerte a buscarle en la subilla de Ocaña, rodeado de su mujer, de sus amigos, criados y parientes, vino la muerte a buscarle diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y vuestra vida, y pues le está diciendo: ahora, después de tantas peleas, de tantas guerras, de tantas cosas, ahora viene el momento decisivo, enfrentarse a la muerte. Igual que hace Ignacio. No hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza. Fíjense qué metáfora. Eso es irracional, claro, no hay ríos de leones. La fuerza, como un río de leones y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Fíjense, aires de Roma andaluza, le doraban la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que para Federico García Lorca, Ignacio representa Roma andaluza, es decir, la razón y la pasión, el sentimiento y la inteligencia, o sea, lo que debemos aspirar a reunir, diría Woody Allen, es que somos pocos en esta región los que tenemos todas las perfecciones. Bueno, pues unir las dos cosas, Roma andaluza, eso lo reunía Ignacio, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Y ahora viene una cosa que tiene que ver con el derecho. Hace el elogio entre exclamaciones. Ya lo hacía Jorge Manrique, decía: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de León, qué enemigo de enemigos, qué león. Aquí, Lorca, qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas. Fíjense, la espiga, que es lo más frágil que hay en el mundo, decía Pascal, que somos como una caña, como una espiguita. Qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas. Es decir, el símbolo de la virilidad, de la energía sexual del varón. Qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Bueno, pues aquí viene lo del derecho. ¿Qué es lo que está ahí explicando Federico García Lorca? Porque ya les digo que cogía de todas partes lo que le interesaba. Que había una diferencia, si no me equivoco, y perdonen si digo una tontería jurídica, en el derecho romano había una diferencia muy grande entre, por un lado, la ley, que es dura lex, la ley ciega, que es como una regla de plomo que no se ha de ajustar a nada, que hace ser siempre igual, y junto a la justicia implacable está la equidad. Decía que es como el hilo de una plomada, que es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Eso es lo que dice aquí Federico. Bueno, y acaba al final diciendo ese elogio tan hermoso, tan tremendo. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos. ¿Y por qué dice eso? Bueno, pues me contó Rafael Martínez Nadal, que era su gran amigo, que bajaban entonces de Madrid a Andalucía en coche y al llegar a Despeñaperros, a lo alto, pues se paraban para que el coche no echara el humo que fuera y ahí descansaban. Y entonces llegan allí un día con la argentinita, Ignacio y Federico García Lorca, y entonces ven que se abre el paisaje andaluz, los olivos, y todos dicen, ¡ay, qué maravilla! Bueno, ¿y cómo están los olivos? Y dice Federico, sí, pero qué triste el sonido. Fíjense, vio una brisa triste por los olivos. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hace aquí Federico García Lorca? Pues muy sencillo. Miren, convertir a Ignacio Sánchez Mejías en un mito, en un héroe. Hay mucha gente en el mundo entero que cree que no existió, que se lo inventó Federico, que es mentira, claro, porque lo ha convertido en un héroe, no en un torero, que afronta lo que se llama la hora de la verdad. Bueno, y todavía, perdonen, y acabo lo antes que pueda, otro gran poeta muy distinto cuando habla de poesía de toros es Miguel Hernández. Miren, Miguel Hernández tiene una vida pues triste, desgraciada por muchos conceptos y en su pueblo tiene una novia que es hija de un guardia civil y empieza a educarse en el mundo, digamos, católico con su amigo Ramón Sigé, pero luego viene a Madrid y todos se ríen de él, le llaman el pastor poeta, no le hacen caso, pasa hambre y entonces José María de Cosío le ayuda empleándole para que escriba algunas biografías de toreros. Va a la Biblioteca Nacional y allí escribe algunas de las biografías de toreros antiguos que aparecen en el Cosío, las escribió Miguel Hernández, pero están sin firmar, claro, no se sabe cuál. Se sabe solo algunas, cuando lo ha contado él en una carta. Como ahora se ha publicado el epistolario, pues lo sabemos y cuenta Miguel que estaba en verano en la Biblioteca Nacional y que mal lo paso aquí, como me aburro y no sé cuánto, pero tengo que hacerlo para ganarme la vida. Y dice, bueno, estoy escribiendo la biografía de tal torero. Bueno, o sea que ya sabes que esa la hizo él. Pero sobre todo, en El rayo que no cesa, que es un libro de sonetos extraordinarios, inspirado, por supuesto, en la gran poesía clásica, en Góngora, en Quevedo, uno de los más grandes sonetistas de la historia. Pero, ¿cómo ve Miguel Hernández al toro? Bueno, pues hace algo que es lo que a mí me atrae más y me interesa más y me gusta más. Miguel Hernández se identifica con el toro bravo. No lo ve allí lejos como un espectáculo, como Manuel Machado, en definitiva. No, sino la misteriosa identificación del varón español con el toro bravo. Y claro, para el varón hay dos pasiones, dos elementos, dos problemas, como quieran llamarlo. Bueno, por un lado, el amor. Por otro lado, la muerte. Pues esto Miguel Hernández lo expresa en ambos casos con metáforas de tipo taurino. Para hablar del amor, miren, hay una cosa que se estudia, bueno, en Francia lo llaman el amour fou. Los surrealistas descubrieron un concepto que es que los seres humanos, a veces, algunos, se enamoran, nos enamoramos de alguien, nos convenga o no, nos haga felices o desgraciados, pero es como una fuerza irreprimible que nos lanza en un sentido. Bueno, eso que lo dice así, lo cuenta así André Breton en Nadja, por ejemplo, Miguel Hernández lo dice con una metáfora taurina preciosa que es la querencia. Esa misteriosa cosa que hay, que no se sabe por qué, y que el toro pues sale y quiere ir hacia un lado y no hacia otro. Y yo cuando muchas veces voy con alguien me dice, ¿y por qué? Pues no lo sabemos. ¿Y todos los toros tienen la misma creencia? No. Y unos hacia tablas y otros hacia el centro. Y unos hacia allí, hacia esa puerta. O allí porque han olido algo, porque hay algo de humedad. Bueno, esa fuerza irreprimible, eso es el símbolo de el amor para Miguel Hernández. Y escribe un soneto maravilloso, dice, una querencia tengo por tu acento y una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Hay querencia, dolencia y apetencia. Bien, además con rimas internas.
es una belleza. Pero sobre todo hay una cosa, y es ya lo último que les comento, hay un tema fundamental, claro, que es la muerte. Uno de los grandes temas de la poesía de todos los tiempos, pero que el existencialismo francés y alemán, si quieren Sartre, Camus, Heidegger, lo que dicen es que la muerte no es solo el final de la vida, que vivimos y luego se acaba, no, sino que como lo sabemos, el ser humano es un ser para la muerte. Es decir, que la muerte configura toda nuestra biografía. Bueno, todo está más o menos bien. Bueno, eso sencillamente, ¿cómo lo dice Miguel Hernández? Bueno, pues lo dice en términos taurinos. Dice en un precioso soneto: como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado con un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. ¿Se acuerdan lo que le gustaba a Mario Vargas Llosa? Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Fíjense que en los 14 versos de un soneto lo repite, yo creo que 8 veces, una cosa así. Se ha comparado como las olas que avanzan en la arena y que empapan cada vez más la arena. Lo importante es esa misteriosa identificación que siente, según Miguel Hernández, el hombre español con el toro bravo. Y efectivamente, porque vivimos en la piel de toro. ¿Se acuerdan? Vivimos, Valle Inclán, en el gran ruedo ibérico. Entonces, eso, aunque ahora un inculto ministro de Cultura no se quiera enterar, la tauromaquia es nuestra cultura española. Y muchos de los ataques que se hacen a la tauromaquia no son solo porque no te guste la tauromaquia, como si alguien dice, a mí no me gusta Wagner, bueno, pues muy bien, no. Es porque son ataques disimulados a España. Bueno, pues sigamos leyendo poesía taurina y si nos gusta, pues así aprenderemos también un poquito a disfrutar mejor con el gran espectáculo, el gran arte, la maravilla que es el arte de los toros. Muchas gracias. Perdonen que me he alargado muchísimo, ya ven que uno se pone a hablar de lo que le gusta y bueno, pues no para. No sé si ustedes quieren preguntar o que comentemos alguna cosa. ¿Qué? Imagina usted de cultura y por acá para todos. Bueno, muchas gracias. Que me llevo media hora aquí, no le importa. Bueno, no exageremos, ¿eh? El sentido de la medida en el arte es fundamental. Sí. Gracias por la conferencia, a usted como siempre. Sí, magnífico. Y por la enseñanza que yo le he seguido hace 40 años en Biblioteca Nacional. Sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces yo tengo libros suyos, Tauromaquia, de Eugenio II. Mi afición por conocer un término los toros, el vino posterior, es por la literatura. Después coincidimos en esa gran afición que es el toreo y los libros, la literatura. Tengo bastante libros suyos, que si yo lo sabe, está usted que me traigo alguno para que me lo dedicara. No obstante, he llegado a esta zona que yo llamo la monumental de Joselito porque la maqueta estaba bienvenida, de una conferencia sobre... Sí, sí, claro. Entonces yo voy a ver a bienvenida. Claro. Sabiendo que iba a ser don Andrés Amor el que iba a la conferencia. Sí, era mi compañero, no, Andrés. Era Gonzalo, bienvenida, mi amigo. Sí, entonces usted por bienvenida, usted por usted, por el Señor. Muchas gracias por todo. Ahora vamos para allá, Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues, Perdón, ¿quieres comentar tú algo? José? no, yo estoy como dice el oyente. Yo estoy anonadado, don Andrés. Yo le sigo hace mucho tiempo, le escucho el programa de música, le leo, pero escucharle en vivo y en directo son palabras mayores. Bueno, yo solamente quiero darle las gracias, de verdad, el reconocimiento por parte del Colegio Notarial de Andalucía, de su colaboración, de venir a prestigiar el aula de cultura de este colegio, por supuesto que sí, don Andrés. Venir a prestigiar el aula de cultura y darle las gracias a todos los asistentes y a todos los que están conectados telemáticamente, que seguramente habrán disfrutado, como hemos disfrutado nosotros, de la compañía y de la sapiencia de don Andrés Amorós. Muchas gracias de verdad, don Muchas Andrés. gracias. Muy bien, ha concluido la